¿quién se quedó en el África? ¿Pero de dónde sale esa raza negra? Esa raza negra existía. sale de Can. De Can, pero De Can Can. era negro. Se sobreentiende que Can era negro. ¿Del Porque- color mío? Sí. Pero no lo hubiese abortado. Se considera que Can era negro. ¿Por qué? Porque al ser negro se quedó exactamente en esa área del África. Sus hijos también salieron con ese color. Y fíjate que los etíopes son negros. ¿Y de dónde vienen? De África. Ladrón. Puede Investígate estar de él, a ver. Que es hermano de Sandalfón. Supuestamente el que se convierte en Metatrón es Enoch. ¿Enoch? Dicen algunos. Algunos dicen que es Enoch. Pero y es otro rollo por allá. Ese otro rollo. Sin Sí. embargo, Metatron es otra cosa. Y mucho hemos hablado porque no hay mucho de qué hablar No, de no hay mucha Melquisedec. información. sobre Repito, 2 veces se menciona en Génesis y luego el escritor de los Hebreos. Y si Sem le dio la bendición a Abraham era porque era superior a Abraham. Sí. Ay, oye eso. Él le dijo, te bendigo. Y comenzó a bendecir a Abraham. Pero ya Dios le había dicho a Abraham que nadie te bendiga. Y él lo bendijo. ¿Qué significa eso? Que la conexión que tenía Sem, que tenía Melquisedec con Dios, era tan elevada que se dio cuenta que Abraham era también un hijo. Dios te bendiga de una forma muy especial y muy gloriosa. Qué bendición una vez más estar aquí. Esto le está dando la vuelta al mundo y está conquistando el corazón de muchas personas. No vamos a dar mucha vuelta, pero queremos presentar de una forma muy especial el obispo de la Iglesia de Dios en San Cristóbal, el hombre que pastorea la iglesia más grande de Quitasueño. Ay, mi madre. Todos los pastores tienen que acercarse a él para pedir consejo y para poder recibir palabra. Oh, Dios le my bendiga, God. pastor. Bueno, señores, cada vez que yo vengo aquí con Javier tengo que reírme, porque es una serie de pastor a veces apóstol. Cuando no soy un apóstol, soy un rabino. Cuando no soy un rabino, soy bendito el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde donde quiera que estés y que la paz de Dios sea contigo. Gracias, mi apóstol, por la invitación que me haces acá. Wow, yo soy apóstol ahora. Si yo soy pastor, ¿tú eres mi apóstol? No, yo pensé que ya estaba un poquito más allá. Yo pensé que era querubín ya, pero ya veo que me bajaste. Fue que me quitaste. No me quejo por el rango que me diste, fue que me quitaste. Gloria a Dios. Vamos Aleluya. a entrar en materia. Hay un hombre medio extraño en la Biblia. Hay muchos, pero este hombre es extraño. Porque este hombre como que no tiene mamá, no tiene papá, no tiene tío, no tiene a nadie. ¿Y quién es ese hombre? Bueno, a él le llaman Melquisedec. O sea que es igual como si fuera parecido a Elías. No, yo creo que es más terrible. Why? Porque en que se Elías dijo en una ocasión, no soy mejor que mis padres. Exacto, porque Pero ese hombre no se le aparece genealogía. mi madre. Pero vamos a investigar y vamos a hablar acerca de hoy. Vamos a dejar que el reverendo nos explique de la vida del misterioso Melquisedec. Bájale algo sobre el reverendo, bájale algo. Mi gente, cuando hablamos de Melquisedec, Melquisedec es un personaje que es bastante extraño, sí. Es misterioso. Por eso se llama el misterioso Melquisedec. Porque cuando usted va a la Biblia, encuentra que dice, sin genealogía, sin padre, sin madre. Entonces tú dices, pues es un Dios. Mínimo tiene que ser hermano del Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús también vino a la tierra y se humanizó. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Bíblicamente lo que vamos a encontrar son datos así como un sacerdote conforme a la voluntad de Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Pero entonces, para poder hablar de Melquisedec, tenemos que irnos a la tradición, tenemos que irnos a los eventos culturales, tenemos que irnos a qué pasó, por qué a Melquisedec, que se le llama Malquisedec. En la Biblia dice Melquisedec, pero los antiguos, los rabinos y la gente que
que ha estudiado sobre él le llaman Melquisedec. Porque tanto la Mel como la Mal, como quiera se puede, las dos son, es como el inglés. Que en el inglés tú puedes utilizar, por ejemplo, can, como can. A veces hay gente que dicen, yes, I can. Hay otros que dicen, yes, I can. Y como quiera se sobreentiende. Significa que así mismo es. Pero también, como vienen de tanto la A como la E, esa L denota que vienen de la misma raíz. Todas las palabras que vienen así, con esas consonantes de esa forma, es porque salen de la misma raíz y se le puede mencionar de las dos maneras. Melquisedec, Melquisedec. Ahora, la Biblia dice que es sacerdote para siempre, pero dice que Jesús es sacerdote también según el orden de Melquisedec. ¿Cómo así, ministro? Que Jesús también es sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. ¿Qué orden? Tú sabes que en la antigüedad se usaba el orden sacerdotal, el orden levítico, el orden de la casta de ese grupo, el orden profético. En este caso, Melquisedec dice que viene de un orden, dice que Jesús viene de un orden, pero entonces Melquisedec, dice el pasaje, que no viene según el orden, pero Jesús sí viene según el orden de él. ¿Qué tú entiendes, rabino, de eso? ¿Qué es lo que quieren más o menos explicarnos para decirle algunas cosas a las personas? Viene según el orden de Melquisedec, pero Jesús, pero se dice que Melquisedec entonces no viene con un orden, pero es sacerdote para siempre. Y entonces, ¿tú crees que Melquisedec sea Jesús? Mucha gente ha dicho que Melquisedec es Jesús. ¿Qué usted opina acerca de eso? ¿Cree usted que Melquisedec era Jesús? No, en ninguna manera. Melquisedec no es Jesús. Pregunta. Melquisedec solamente lo vemos una sola vez, que se le aparece a Abraham. Sí. Si la mente no me infiel. Sí. Y dice la Biblia, que también tenemos que tocarlo más adelante, que Abraham le entrega los diezmos. Sí. No por obligación, sino por revelación. Sí. Le entrega el diezmo a Melquisedec. Mi pregunta, ¿Melquisedec es un ángel? No. Fíjate que lo que pasa, cuando la Biblia dice que Melquisedec no tenía genealogía, sin padre, sin madre, no significa que él no tuviese eso. Ah, pero usted está contradiciendo la Biblia. No, no la estoy contradiciendo. Lo que pasa es que hay escritos en la Biblia que realmente se escribieron muy tarde o se escribieron muy temprano y no se pudo, el escritor no pudo deducir, no pudo investigar quién realmente eran los padres, el papá y la mamá de ese ser humano. ¿Pero cree usted que Melquisedec es una entidad espiritual? Melquisedec era un ser humano común y corriente, solo con una dimensión. Hay que sacar de la confusión a mucha gente, porque a un predicador le dicen que Melquisedec es un ángel que viene del cielo, No. que es Jesucristo. No. Te lo he escuchado también, No. que es Jesucristo, que es una entidad espiritual con un rango muy elevado en el cielo. No. Todo eso es falso. Es igual que en la teología. En la teología se dice que el ángel de Jehová era Jesucristo. ¿Usted cree eso? Sin embargo, los que pudieron determinar el origen de esa investigación más profunda dicen que no era Jesús, que podía ser más fácil Metatrón, un ángel que recibe adoración arriba. Pero eso es algo muy profundo, pero para mí eso es ilógico, es que los ángeles no pueden. Pero que este no es un ángel común. Este es el que está al lado de la presencia del rey. No pueden. No puede. No ¿verdad? puede. Metatron. No. Puede Investígate de él, a ver. Que es hermano de Sandalfón. Supuestamente el que se convierte en Metatron es Enoch. ¿Enoch? Dicen algunos. Algunos dicen que es Enoch. Pero y es otro rollo por allá. Ese otro rollo. Sin Sí. embargo, Metatron es otra cosa. ¿Que es hermano de quién, Metatron? Metatron es hermano de Sandalfón. Las sandalias de Jesús. Lo que Jesús pisa es un ángel, un arcángel. Se llama Sandalfón. Que Jesús Pero bueno, lo pisa de la cabeza. la sandalia, donde él, o sea, las sandalias de él se llama Sandalfón. O sea, que un ángel se convirtió en sandalia. Igual que los tronos, los ángeles tronos.
Así son, ángeles trono. Entonces Dios está sentado en un trono. Encima de un ángel. Encima de uno de esos. Mira, entonces continuamos con Melquisedec. Para ponerle un poquito de chispa a esto, pero... Atención, país. Atención, producción. Entonces, ¿qué pasa con Melquisedec? No escribió, porque eso aparece en el libro de Génesis. Y luego el escritor de los Hebreos es que trae aquí arriba información y revelación sobre la vida de Melquisedec, pero tampoco da una información o una revelación acabada. Él la deja a la imaginación de la gente, a la imaginación del pueblo. Simplemente dice, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué sacerdote que le servía a Dios no era sacerdote del Dios Altísimo? El asunto está peligroso. Entonces, ¿qué sacerdote que le sirviera al Señor no era sacerdote del Dios Altísimo? Lo segundo es que él dice que era según el orden de Melquisedec, pero que al no tener descendencia o al no tener papá y mamá, ¿cuál era el orden? Se menciona así porque lo que quiere decir el escritor es que Melquisedec no pertenecía al orden de Aarón. Todos los sacerdotes, los levitas, salían de la línea de un hombre que se llamó Leví. Leví era un hombre que a su vez se le llamó Amram. Amram fue el papá de Moisés. Y la mamá de Moisés se llamaba Jocabe. ¿Qué significa todo esto? Que el orden de Melquisedec no viene de la línea de Aarón. Ahí vamos. ¿Por qué no viene de la línea de Aarón? Porque antes de que Aarón existiera, antes de que Aarón viviera, Melquisedec existió en la época de Abraham. ¿Y entonces? ¿Que existió en la época de Abraham? Sí. Al existir en la época de Abraham, te está diciendo que no puede salir del orden de Aarón, porque Aarón existió muchísimos años después de Abraham. Más de 400 años después. Pues entonces, ¿de dónde sale Melquisedec? Melquisedec, según la tradición, dice que era, número uno, un rey. Un rey de Salem. Y la palabra Salem tiene un significado muy poderoso. Pero Salem, que también viene, el origen, de ahí viene también Jerusalén. Jerusalén. También significa que él, además de ser rey, era un sacerdote que ministraba en el área de Salem cuando Salem no tenía mucha gente, tenía pocas personas. Lo otro es que Melquisedec salió de una descendencia llamada la familia de Noé. De Noé. La tradición dice que ese Melquisedec, que la gente le llama así, era un hombre que se llamaba Sem. Sem. El hijo de Noé. Pero en que sea uno salió bueno. De los hijos de Noé. Sí. O por lo menos en que verdad él solamente maldijo a uno. Exactamente. Uno de los dos de ellos salieron buenos. Sí, bueno, sí. Sem, Jafé y Sem. Entonces, ese Melquisedec, la tradición judía dice que era Sem, el hijo de Noé. Y mucha gente preguntará, ¿pero por qué? Bueno, porque también la tradición dice que Sem viene siendo familia cercana de Abraham y que venía siendo como de una segunda o tercera generación de Abraham. Lo que está diciendo es que Abraham, cuando lo encuentra en el camino, le entrega los diezmos. ¿Por qué? ¿Por qué se lo va a entregar? Yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Sí sabía quién era. ¿Pero lo sabía en el espíritu o de una forma física? No, lo sabía de una forma física. Lo sabía de una forma física. O sea, que no a lo loco, dije que no a lo loco. Recuerda que la descendencia, esa gente venían viviendo 600, 800, 700, 500 años. Se considera que era el bisabuelo de la línea de Abraham, Sem. Entonces, Abraham sabe que ese es su bisabuelo o tatarabuelo y le entrega el diezmo. ¿Por qué? Número uno, él es sacerdote.
Número 2, es sumo sacerdote. Número 3, es un rey. Número 4, él se le apareció a Abraham y le dio una palabra de victoria antes de Abraham luchar con 7 reyes que tenía que pelear. Cuando Abraham viene de allá, es que Abraham le da el botín, le da parte del botín, que es el diezmo. La Biblia se le llama sedacá, que es como una ofrenda, como un diezmo, pero en realidad lo que le dio fue del botín. El escritor le puso la palabra diezmo, pero fue del botín que le dio. Le dio entonces la 10ª parte del botín. La 10ª parte del botín, y a partir de esa fecha, entonces el diezmo se instituyó como la 10ª parte, que dicho sea de paso, nunca fue una 10ª parte del todo, sino que era una 10ª, una 5ª, 22, un 22%, así sucesivamente. Parece que a alguien no le gustó la del 22% y dijo, vamos a dejarlo en una 10ª. Lo que pasa es que el 22 lo daban los ricos, era entre 21 y 22. Y como con 22 letras se creó el mundo, entonces 22 es un número que tiene que ver con dimensiones, con creación. Y los ricos decían, bueno, como el 22 es así, vamos a dimensionarnos cada día para que la riqueza de lo que damos cada día se crea más, pueda crear más riqueza. Entonces, eso era Melquisedec. Melquisedec era simplemente un ser humano. Lo que pasa es que cuando usted vaya a la Biblia, a Hebreos, le habla como de alguien sin genealogía y le habla sin padre, sin madre. Pero es que no habían vestigios después del diluvio para comenzar a escribir, para comenzar a poner fulano hijo de perencejo. No. Existía la Torá oral. La Torá oral era lo que tú como padre me decías a mí, y yo le decía a mi hijo, y mi hijo se lo decía a su hijo, y el hijo de este hijo se lo decía al otro hijo, y eso iba de boca en boca. De boca en boca, Torá oral. Por eso es que Abraham sabe quién es Sem y le entregan, pero se le llama Melquisedec, porque también Melquisedec, la palabra Mel tiene un significado. Y uno de los significados de Mer tiene que ver, si es con R, viene de Merkabah, que es un carro o la línea de fuego o la creación. Pero si viene con L, ya se trata de una entidad. Por eso que dicen que era un ángel. Sí, es que es muy misterioso, porque usted nos está explicando del misterioso Melquisedec. No viene de la línea de Aarón, no viene de los Set, de Sem. De Sem. ¿Melquisedec cree que era mayor que Abraham? Sí, era mucho más, mucho mayor, porque viene de la línea de Noé. Y si es el hijo de Noé, Sem, es bastante adulto, bastante mayor. Ahora había un respeto sobre ese hombre. Creo que solamente se menciona 2 veces. Sí. Allá en Génesis y en hebreo. Y en hebreo. Pero oye, ¿por qué? Es que ese hombre tiene una dimensión espiritual que conectó con el Altísimo a un nivel muy alto. ¿Por qué? Porque ¿a quién fue que Dios le habló? Le habló a su papá. Pero su papá le dejó la bendición a él y a sus hermanos. Al único que no le dejó la bendición fue a Can, hijo de Canaán. Pero después a los hermanos le dejó la bendición. Lo único que en África, que es Canaán, a ese como lo maldijo, ahí vinieron razas malignas, espíritus, y se quedaron ahí. Pero eso es muy profundo lo que estamos hablando. Sí. ¿Usted cree que África está maldecida, bajo maldición? Sí. ¿Algunas áreas o completa? África es completo. Pero ¿qué pasa? Hay gente que ha despertado y ha podido romper parte de la maldición en su familia. Y otros fueron a favor del diablo y el diablo le dio tampoco, hay ricos también. Sí. Pero atención país, atención producción. Uno de los países más pobres del mundo, no di que una isla del mundo, es África. Sí. África es uno de los continentes más pobres, porque África, y fíjate que a la vez es uno de los continentes más ricos del mundo. Hay oro, hay petróleo. Hay petróleo. ¿Hay petróleo en África? Sí. ¿Estás seguro? Claro que sí. ¿Y por qué tú crees que hay países de esos que Estados Unidos está ahí metido? Y algunas potencias también están ahí. Ellos no son bobos. Los países que son potencias no se meten a África a invertir, sino a sacar.
y se invierten es para sacar, ninguno bobo. Entonces, hay países que tienen a África, en algunos lugares de África lo tienen cercado porque hay oro, hay bauxita, hay esmeralda, hay esto que a la gente, déjame ver, lo que es bien costoso, diamante, y hay petróleo que es el diamante negro, que es lo que más caro es en el mundo. Entonces, ¿cómo no? Pero asimismo tiene una maldición, pero la maldición es espiritual, no es física. Entonces, esa maldición espiritual ha recaído sobre lo físico. Se han despertado un grupo que han buscado la presencia de Dios, que han buscado a Dios, y Dios se ha glorificado. Pero esa es una nación donde está el mayor nivel de energía espiritual, en ese lugar. Sí, sé que estamos hablando del sacerdote Melquisedec. Pero él estaba en esa área. Melquisedec Por esa área que estaba. Porque si él estaba en Salem, no es la Jerusalén de ahora, es que viene del nombre Salem, el origen, pero no es la Jerusalén de ahora. Jerusalén está entre el Medio Oriente, el lejano Oriente, pero aquel de donde estaba Abraham era en Ur de los Caldeos, allá abajo, por donde está el Tigris y el Éufrates, donde está Babilonia, o sea, donde está Irak, pero más allá, cerca del desierto de Sahara, en el África. Mesopotamia, por ahí. Mesopotamia, era el África, eso era africano. Por eso es que los judíos que salen, todos los hebreos que salen de Egipto, tienen el nombre de hebreo por Abraham, por la descendencia, y por José y Israel, su padre, pero todos son egipcios, son africanos todos. Entonces, ¿por qué los africanos son negros? Los africanos se dice que son negros, número 1, por el clima. Número 2, por la falta de vegetación. Número 3, por una pigmentación. La pigmentación, lo que tiene que ver con la piel. Número 4, tiene que ver también con el origen de la raza. ¿Quién se quedó en el África? ¿Pero de dónde sale esa raza negra? Esa raza negra sale de Can. De Can, pero Can era negro. Se sobreentiende que Can era negro. ¿Del color mío? Sí. Pero no lo hubiese abortado. Se considera que Can era negro. ¿Por qué? Porque al ser negro se quedó exactamente en esa área del África. Sus hijos también salieron con ese color. Y fíjate que los etíopes son negros. ¿Y de dónde vienen? De África. Y los 54 países de África no todos son negros. Porque en Sudáfrica son blancos la mayoría, con ojos verdes. ¿En Sudáfrica? En Sudáfrica, que pertenece a África. Yo venía una vez de Perú, me acuerdo, y en el avión que venía había una mujer alta con los ojos como azul o verde, muy hermosa. Y entonces cuando conversamos en inglés, yo le pregunté que si era americana y me dijo, no, sudafricana. ¿Cómo? ¿Y en Sudáfrica hay gente del color suyo? Sí, pero esos sudafricanos y esos que son blancos en África es por la mezcla de las colonizaciones que hubieron. Es porque el grupo de personas que vinieron de Inglaterra, de otros países, ¿verdad? Sobre todo de Inglaterra, se mezclaron con ellos, pero de nacionalidad directo, la etnia de ellos es oscura, de piel oscura. ¿Por qué tú crees que criticaron a Moisés, Mariaron? Porque se casó con una cosita. ¿Y qué era una cosita? Negra. Porque viene de la palabra Cus. Y la palabra Cus, cuando tú lo buscas, significa negro de color. No negro de tinieblas, negro de color, de piel. Y cuando tú buscas entonces el hijo de Cus, que era Nimrod, era negro. Nimrod, poderoso cazador, negro también. Y cuando tú buscas Egipto, uno de los significados de Egipto tiene que ver con negro. ¿Hay egipcios negros? La mayoría. Sí, pero cuando tú hablas de negro, no estás hablando de mi color. No, estoy hablando de raza. Como todo el colorcito tuyo. Sí, pero cuando yo te hablo de negro, te hablo de raza. Ya. Entonces, Cam, cayó una maldición sobre Cam. Señores, sí, estamos hablando de cosas muy profundas, es real. Sí, real. En África hay un asunto espiritual muy fuerte. Hubo un predicador muy usado por el llamado T.B. Joshua,
creo que era de ahí, de Nigeria. Sí, de Nigeria Nigeria. está cerca de África. No, eso es África. Eso es África. Eso pertenece a África. Y esos demonios por ahí es un asunto terrible que hay que orar de verdad. Sí. Entonces hay una fuerza espiritual. Fue que los demonios, el Señor, vivan ahí si ustedes quieren. Que cayeron 9 razas ahí. 9 razas de qué. Diabólicas. De los espíritus caídos cayeron en África. Nefilín. Ángeles caídos, Nefilín, espíritu de gran fuerza, y se establecieron ahí. Cayeron ahí. Sí, ahí en África. Por eso es que África tiene tantos pactos con las tinieblas. Y en África está un tipo de entidad espiritual que es un príncipe, un principado, que se llama Baal en África. Entonces Baal dirige todas esas cosas. Es como en Europa. En Europa tú sabes quién dirige. Tarot. Tarot dirige en Europa. ¿Quién me dirige aquí en Latinoamericana? Aquí en Latinoamericana no me he dado cuenta, pero en esos dos sí. Esto es muy increíble. Entonces, la maldición cae sobre Can, y eso es lo que hoy en día es Canaán. África es Canaán. África pertenece a Canaán. Pero entonces dice que Israel, cuando salió de Egipto, tuvo que pasar por Canaán y tuvo que pelear con los cananeos. Lo que pasa es que ese Canaán que se mencionaba en la Biblia, es posible que no sea el Canaán que hoy se vive. Porque hoy la gente en Palestina le llama Canaán. Y los que están también en Tel Aviv, en Israel ahí, le llaman Canaán. Sin embargo, Canaán venía desde esas orillas. Pero también hay que entender que Israel no está lejos de África. ¿Están ahí? Israel está cerca de África. Pues cerquita. Tú te vas a Irak en un vehículo. Tú te vas a Irán manejando de Israel. Tú te vas a Egipto manejando. Tú te vas a esos países cercanos. Tú te vas, por ejemplo, a Siria manejando. Te vas al Líbano manejando. Bamdam. Pakistán. No, ya Pakistán no. Pero te va, por ejemplo, a Irak, te va a Irán, que es el que la está atacando, te vas a Egipto manejando y te vas a Siria y al Líbano. Entonces, Egipto, tú tomas un avión, pero si quieres irte manejando, ¿tú sabes por dónde tú te vas a ir? Por el desierto. Por el desierto. ¿Y ese desierto a quién pertenece? A África. O sea que es ahí. Por eso le llaman cercano y lejano oriente. Hay un demonio de miseria para ahí. No, por ahí hay un demonio de ruina, que es más fuerte. Más fuerte todavía. Behemoth, que es el demonio de la ruina, está por ahí. Increíble. Increíble. Porque han tratado de levantarla y no se puede. No se puede. Es que fue entregada. Son territorios entregados a entidades superiores del mundo espiritual de maldad, de gran potencia. Que Bill Gates puede gastar toda su fortuna y es LOM, y no hay forma. No hay forma, porque no es con dinero, es espiritual. Lo que es espiritual con dinero no tiene efecto. Wow. El dinero no le hace efecto. ¿Y quién compra con dinero a esos espíritus? No se puede. Eso tienen ellos, eso es lo que yo da. Entonces, amado, es impresionante lo que usted nos está hablando. Ver esa maldición que cae, porque usted analiza. Israel pelea. Sí. Palestina pelea, Sí. Irán pelea, Sí. Irak, porque está Irán, Irak y todo ese lugar. Yemen. África no pelea. África en sí misma, porque parte de esos países están en África. Pero África en sí misma, los países más allá, más a lo profundo del África, como por ejemplo, tú vas a encontrar Somalia, Nigeria, el Congo, esos países, ellos entran en guerra, pero en guerra civil, en guerra contra el gobierno, en guerra entre ellos mismos, como se hace en algunos países, que es como si fuera una huelga, un reclamo, así sí, pero entrar a pelear con potencias, a pelear con países, en ninguna manera, porque no son potencia ellos. ¿Y quién lo va a defender? Si el presidente de África no puede, ni siquiera con su propia gente, ¿va a tener armamentos? No hay forma. No hay forma. África lo que es un puente también para pasar sus asuntos. Sí, no, África es un puente para pasar a Oriente y pasar a otros lugares. Porque África
está pegada, esos continentes están pegados todos, hacen frontera. Y esos continentes al hacer frontera pasan cosas. Y más por países de África que son sumamente pobres en extremo. Imagínate un Somalia, que en Somalia eso es pobreza y muerte en todo momento. Cuando se levantó Boko Haram allá, ¿sabe qué pasó en Boko Haram? Con ese grupo, que ese grupo sometía a la gente a su voluntad. Wow. Y cuando se levantaron en esta parte, que ya Dios hizo una restauración, que el presidente mataba solamente por matar, en un país de esto, que no era Libia, porque Libia también está ahí, en África, que ahí estaba un hombre que murió, que lo mataron en una guerrilla también, que era el presidente. Entonces, ¿qué hacía ese presidente de ese país? Que mandaba a matar personas sin ningún tipo de control. ¿Y qué hizo Dios? Llevó una bendición a esa nación y hoy día la mayoría de ellos sirven a Dios. Se me olvidó el nombre de esa nación, pero fue restaurada fuerte. Pero la gran mayoría de los países de África están todos en el suelo por la gran energía espiritual que está sobre ellos. Porque en África tú no le puedes presentar a Jesús a la gente. Cada uno tiene un Dios, pero esos dioses no tienen nada que ver con espiritualidad santa. Tienen todos que ver con espíritus inmundos, con espíritus que viven allá, con espíritus que todo su tiempo se han mantenido en África. Volvamos ya para concluir con Melquisedec. Y mucho hemos hablado porque no hay mucho de qué hablar de Melquisedec. No hay mucha información. Repito, 2 veces se menciona en Génesis y luego el escritor de los Hebreos. Y si Sem le dio la bendición a Abraham era porque era superior a Abraham. Sí. Ay, oye eso. Él le dijo, te bendigo. Y comenzó a bendecir a Abraham. Pero ya Dios le había dicho a Abraham que nadie te bendiga. Y él lo bendijo. ¿Qué significa eso? Que la conexión que tenía Sem, que tenía Melquisedec con Dios, era tan elevada que se dio cuenta que Abraham era también un hijo. Que Abraham era un servidor del Eterno. Wow. Sí. Impresionante. ¿Qué aprendemos de Melquisedec? ¿Qué podemos aprender acerca de él? Bueno, de Melquisedec yo simplemente diría que lo que hay es que serle fiel a Dios y estar conectados, que era lo que tenía Melquisedec, que era un rey, era un sacerdote, y un sacerdote lo que significaba era ser un administrador de las cosas del Padre. Ser buen administrador. Gloria a Dios. ¿Cómo te llaman? Ramón Cabral, ese es mi nombre. Búscame en Facebook como Ramón Cabral. También ve a mi página allá mismo en Facebook. Mi página se llama Ministerio Evangelístico por causa de su llamado. Por favor, ve y dale me gusta. Apóyame con esa página. Y si quieres seguirme apoyando, pues ve también a mi canal Ramón Cabral Oficial. Y allí suscríbete y dime que viene de parte de CCD con Alexis Jambier. En todas mis redes sociales, búscame como Ramón Cabral. Y si quieres comunicarte conmigo, más 1-809-918-6388. Aleluya, qué bendición. Recordándole que seguimos trabajando para poder llevar esto a otro nivel. 3 cámaras, Blackmagic, micrófono, transformar el local. Y también el evento que tenemos 6, 7 y 8 de noviembre, donde la gloria de Dios descenderá. Es el evento más grande de toda la Romana y República Dominicana. Te pedimos que te una a esta causa y este es el número del CELE. Si sientes de parte de Dios apoyar, bendecir, colaborar, no endurezca tu corazón porque estamos aquí para esto. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nunca olvides que seguimos caminando con Dios. CCD. Bendiciones. Dios te bendiga de una forma muy especial, tu amigo y hermano pastor Alexis Jambier. Y estoy por aquí para invitarte al magno evento contra todo pronóstico, donde la gloria de Dios descenderá para sanar, libertar, romper las cadenas, porque el poder de Dios dirá presente contra todo pronóstico. Este es el epicentro, como puede ver, donde la mano de Dios se moverá de una forma sobrenatural. Habrá adoración, alabanza, exaltación a Dios y un mensaje donde la mano de Dios te va a visitar. 3 días de gloria, 6, 7 y 8 de noviembre desde Puerto Rico.
René González en vivo, adorando a Dios. Cale Luisma, un salmista que Dios está levantando de una forma sobrenatural. Misael J. Y el último día en vivo después del mensaje, el profeta Natán. Así que esto se va a llenar de una forma tremenda y tú no te puedes quedar. En el mensaje, un evangelista a la cual Dios está usando poderosamente, Carlos Batista, segundo día, Pastor Lausario Noel, y tercer día, este servidor. Así que no te quedes para que nadie te lo cuente. 6, 7 y 8 de noviembre, Antiguo Play de Villahermosa, 6:30. Esto estará en otro nivel. Nunca olvides que seguimos caminando con Dios. CCD. No hay retroceso.